Hola, ¿cómo están? Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. Verso 28, ¿lo tiene? Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Amén. ¡Wow! Título de nuestro devocional: Jesús es el Rey soberano. Cito textual del devocional Tiempo con Dios. Abro comillas. El viaje de Jesús y sus discípulos hacia Jerusalén pronto llegará a su fin. Jesús continúa su camino para cumplir con su ministerio de redención por medio de su pasión y muerte. En este proceso, prepara con su omnipotencia y de manera soberana todas las cosas necesarias. El pasaje narra cuando envía a 2 discípulos a la aldea de enfrente para cumplir la profecía de Zacarías: tu rey vendrá a ti, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. El asno había sido provisto de antemano para el ministerio redentor. Solo faltaba que los discípulos fueran por él. No nos toca a nosotros crear algo de la nada. Jesús es el creador de todas las cosas. Simplemente debemos creer y obedecerle a Él, quien lleva adelante el ministerio redentor con absoluta soberanía. Punto y cierro comillas. A ver, iglesia, primero que todo, necesitamos entender y reconocer que Jesús es nuestra máxima autoridad. De aquí parte todo. ¿Sí? No se puede ser discípulo de Cristo si no se nace de nuevo. Y nacer de nuevo implica reconocimiento de la obra de Cristo, reconocimiento de nuestros pecados, de mis pecados, reconocimiento de un Salvador. Necesitamos volver a ser discípulos de Jesucristo, iglesia. El sello de un discípulo, lo que caracteriza a un discípulo es obediencia, obedecer todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. También el sello de un discípulo es enseñar a obedecer, no solo con palabras, enseñar a obedecer con actos.
con hechos concretos, con el ejemplo. Obediencia. Obediencia. A ver, iglesia, ¿por qué estos 2 discípulos fueron a la aldea de enfrente? Porque el Señor les había ordenado. Los discípulos fueron aprendiendo a obedecer a Cristo. Y Jesús les da instrucciones precisas, muy precisas. Hallaréis un asno atado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. ¡Wow! Siempre me ha llamado la atención los dueños del asno, cuando ven a los discípulos desatando el asno, los dueños diciendo, a ver, ¡hey! ¿Por qué están desatando el asno? Y los discípulos ahí, todos temerosos, ándele, porque el Señor lo necesita. y me imagino a los dueños del asno. No, pues si el Señor lo necesita, ahí pues sí que sí. No, la verdad no sé. No sé cómo habrá sido esta situación. Los evangelios no lo detallan. Pero lo que sí podemos ver el sello que caracteriza a un discípulo. Aprendieron a obedecer lo que Jesús les ordena. Y en el libro de Mateo hace énfasis en esto, repitiendo una y otra vez, lo hicieron como Jesús les mandó. Hicieron como Jesús les mandó. Es que necesitamos entender algo, iglesia. Los discípulos están tomando algo que no es suyo. Pero Jesús les da indicaciones precisas, incluso de lo que tenían que responder a los dueños del asno. Por ejemplo, en el libro de Mateo, Jesús dice, el Señor los necesita y luego los enviará. Marcos, por ejemplo, dice, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. O sea, Jesús nos está diciendo, no van a decir lo que se les ocurra. ¡Órales! Quizás hemos dejado de ser discípulos. Necesitamos meditar muy bien sobre mis caminos. Un discípulo de Cristo está definido por una sola palabra: obediencia. Obediencia a las palabras de Jesucristo. Ser un discípulo de Jesús implica que Jesucristo es el Señor, es mi Señor y dispone mi vida para su gloria. No siempre es fácil ser discípulo, no es fácil obedecer, porque atenta con nuestro orgullo, atenta contra mi ego. Ándele. Los discípulos de Jesús obedecen, guardan los mandamientos de Cristo. Este fue el sello que los caracterizó. Se requiere ser discípulo. Hermano muy amado, hermana muy amada por Cristo, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Que no le tome por sorpresa. Quizás muchas veces hemos dejado que las piedras clamen por nosotros acerca de la gloria de Dios. Nuestras convicciones van a ser puestas a prueba. Necesitamos cultivar nuestra fe. Necesitamos mantenernos firmes en la fe. Una fe intacta, que no se mueve, que no se debilita, que no claudica. Se mantiene firme a pesar que pasemos por diferentes pruebas. La fe es don de Dios. Todo es obra del Señor. Que no nos quepa la más mínima duda de eso. Pero ahora necesitamos esforzarnos, trabajar arduamente para que cuando vengan las pruebas seamos fortalecidos en la fe. De tal manera que nuestra fe
sea una fe intacta. Necesitamos recurrir a las Escrituras, recurrir a esa búsqueda de Dios, a la que Dios nos está llamando, para que nuestra fe se mantenga intacta a pesar de las circunstancias. Que nuestra fe sea fortalecida y aumentada para que cuando vengan las pruebas, que sin duda van a venir, seamos hallados con una fe intacta, firmes. ¡Wow! Que el Señor nos ayude, que la guía de su Espíritu Santo siga manifestándose en cada uno de nuestras vidas. Amén, iglesia. Amén, amén. Eso. Pero en cuanto a mí, yo decido ser discípulo de Jesús. Yo decido obedecer a Jesús, obedecer a sus palabras. Obediencia al Rey de Reyes, Rey soberano. ¿Me acompaña en esta oración? Vamos a orar. Papá, muchas gracias por todo, siempre. Lo bueno es que no estamos solos. Usted, papá, no nos ha dejado solos. Espíritu Santo de Dios, que nuestra fe siga manteniéndose intacta, firme, a pesar de cualquier circunstancia. Una fe que resista para también poder transmitirlo a las futuras generaciones, haciendo discípulos conforme a su mandato. Permanecer hasta el fin, obedecer hasta el fin. Échenos la manito, que solos no podemos. Se lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Rey soberano. Amén. Bendiciones abundantes, iglesia.